Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Por acá Rodrigo Logan, ex convencional constituyente, el amigo de la gente. Y conforme a nuestro propósito de llevar la constituyente a la gente y también aportar valor desde la educación cívica, nos dimos la tarea de hacer una serie de videos. Unos videos donde vamos a explicar el texto de nueva constitución, artículo por artículo, ¿ya? Sin sesgos, sin interpretaciones tendenciosas, sin el cherry picking que dice el presidente de la República, que tiene un punto ahí, sin falacias de interpretación, ¿no? Tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá con el equipo del área 51? Ustedes me pillaron porque este es mi oficina, ¿no? Está lleno de libros, tengo más papel que oficina pública, ¿no? Y ya que hemos terminado la jornada de trabajo ordinaria y que se han ido los muchachos, mis colegas, se han ido a sus casas, ahora me puedo quedar haciendo este video. La última vez quedamos en el video del artículo, desde el artículo del preámbulo, del artículo 1 al artículo 16. Son como los artículos, o sea, no son los artículos preliminares. Y ahora viene desde el 17 hasta el 113, que son los derechos fundamentales. Partamos. Los principios y disposiciones generales, eso es, del artículo 1 al 16, eso ya lo vimos. Ahora vamos con el capítulo 2, que son los derechos fundamentales y garantías, desde el artículo 117 hasta el artículo 113, ¿vale? ¿Se acuerdan que ayer le dije que este es como el lejos, el capítulo, no hablo del más importante, pero sí el capítulo más trascendental, que más nos pega a los ciudadanos, porque es el que establece cuáles son los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos frente al Estado. El discurso es derecho y deberes, pero aquí habla de derechos, pero el de deberes están repartidos en temas de la orgánica. ¿Ya? Y recuerden que para el video también estamos con la Constitución actual, la vigente, para poder hacer los parangones de determinadas instituciones. Partamos. Artículo 17. Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Mucha gente habla de los derechos sociales y los confunde, no es lo mismo. Estos son derechos fundamentales. ¿Y por qué derechos fundamentales? Porque si ustedes se acuerdan en la sesión de ayer, nosotros dijimos que en el capítulo 1, en el artículo 1.3 dice: la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado. ¿Cuál es la diferencia? Post 1948, Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas. No, la Agenda 2030, sí. Siempre que me conoce me van a molestar. Y ahí se establece un catálogo de derechos, porque la idea es que esto nunca más vuelva a pasar, la matanza a nivel internacional. Entonces se hace una descripción de los derechos y se dice que existen derechos de primera generación, que son los civiles y políticos, la vida, la propiedad, la reunión. Derechos de segunda generación, que son los derechos civiles, políticos, económicos y culturales, y sociales, económicos, sociales y culturales. Y están los de tercera generación, que son los derechos colectivos y de interconexión, los derechos digitales, ¿vale? ¿Por qué es tan importante hacer esta distinción? Que es una distinción más bien teórica, pero es muy importante, porque solamente los derechos de primera generación, los civiles y políticos, son derechos que son 100% exigibles al Estado mediante una acción judicial, ¿ya? Que son indemnizables. Por tanto, los derechos de segunda generación, y por cierto los de tercera generación, son en la medida de lo posible, en la medida de que el Estado los pueda proveer a través del principio de progresividad. Fíjese lo que dice: los derechos fundamentales, o sea, lo que son el fundamento del Estado, del actuar del Estado, son inherentes a la persona humana. O sea, no son inherentes ni a la naturaleza, ni a los grupos, no, a la persona humana. Son universales, o sea, sin distinción de raza, sexo, estirpe, condición, clase social o cuánto tienes en la billetera. Son inalienables. La palabra inalienable significa que no se pueden diluir en el tiempo. O sea, son inherentes a la persona, y mientras la persona mantenga su rango de persona, viene con el concepto de la dignidad y viene unido a la persona. Son indivisibles, es decir, tú no puedes decir que alguien tiene más de un derecho y otro menos de otro. O sea, o todos tenemos el derecho a la propiedad, el derecho a la salud, el derecho a la educación.
¿Qué quiere decir esto? No hable del acceso, porque ahí también hay otro tema. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije que el derecho tenía una dimensión? Que una dimensión era el titular del derecho, el segundo el acceso al derecho y el tercero la satisfacción del derecho. Claro, alguien podrá decir, sí, Rodrigo, pero si yo tengo el derecho a la salud, obviamente el que tiene más plata va a tener mejor acceso a esa salud y mejor satisfacción en la salud. Listo. Hay un punto. Tenemos que trabajar en eso. Pero el concepto de la indivisibilidad dice que el derecho en sí como titular, tú no puedes decir, los que viven en Las Condes van a tener un derecho a la salud del 100% que no se va a poder dividir, pero los que viven en Linares van a tener un derecho a la salud a medida de lo posible. No se puede. Eso es parte de la indivisibilidad. Y que son interdependientes unos con otros. Esta palabra interdependiente, no independiente, interdependiente, es para dejar establecido que no hay ningún derecho que pese más que otro. Porque también se dio una discusión acá en la Constitución vigente, en el capítulo 19, el 19 número 1 al 26, se hizo una pregunta, había de hecho el fallo Bartorell, el más conocido, en que se hace la pregunta a los magistrados, ¿cuál de todos los derechos era el que más pesaba? Si la vida pesaba más que el trabajo, o cuál pesaba más, por ejemplo, en temas de conflicto. Cuando existe un conflicto entre alguien que quiere emitir opinión, por ejemplo un canal, es el derecho a emitir opinión, el derecho a informar, artículo 19 número 12 actual. Pero también está el derecho a la privacidad de la persona que está viendo sujeto a esa información. El 19 número 4, el derecho a la privacidad. ¿Cuál de los dos prima? ¿El derecho a la información o el derecho a la privacidad? Y a propósito de eso, se estableció en algunos fallos que había un catálogo de derechos donde unos privaban por sobre otros. Acá queda claro, aquí no prima ninguno, son interdependientes. Por ejemplo, el derecho a la reunión en este texto dice que se autoriza, se reconoce a las personas el derecho a la reunión en lugares públicos o privados. Y por otro está la inviolabilidad no del hogar. No dicen, sacaron la palabra hogar. Sacamos, sino que ahora se habla de la inviolabilidad de los espacios, de los sectores, los recintos privados. Entonces la pregunta es, ¿cuál prima? ¿El derecho de las personas a manifestarse en cualquier sector, sea público o privado, o mi derecho a resguardar el sector privado donde yo vivo? Ahí tiene un ejemplo, 17.2. El pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y de los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza. Claro, tengo el derecho a la titularidad, tengo acceso y tengo que tener la plena satisfacción de los mismos. Y como les expliqué ayer, lo importante no es solamente tener el derecho a ser titular, no es solamente tener el acceso a poder satisfacer ese derecho, sino que también tener la plenitud en la satisfacción y poder medirla. Porque si yo, volvamos al tema, si yo tengo derecho a la salud, al final del día eso se tiene que plasmar en que me tienen las 3 R, me tienen que recuperar, rehabilitar o reinsertar. Si no me recuperan no hay salud, aunque tenga la mejor clínica, la más guapa, la más linda de todas, si no me recuperan, no me rehabilitan o no me reinsertan, mi derecho a la salud es esto. Entonces acá lo que se dice es que, pues fíjense, el pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas. O sea, aquí está reconociendo que no es solamente la titularidad del derecho, no es solamente su acceso, sino que es el pleno ejercicio, ¿ya? Y ese pleno ejercicio, acá, claro, vamos a notar que este artículo es maravilloso, pero entra en colisión con otros artículos de la misma propuesta, porque si yo tengo el derecho al pleno ejercicio, también tengo que tener la libertad de poder elegir. Y cuando el Estado me provee todo y no le deja apertura a los privados, el libre ejercicio es coartado. Es como que yo le diga a usted, puede comer cualquier fruta entre naranja y plátano. Pues partí diciendo, puede comer cualquier fruta entre naranja y plátano. Entonces no hay libertad. Lo mismo que pasaba en las salitreras, ¿se acuerdan? Cuando en la salitrera antigua le ofrecían a la gente y solamente la gente podía comprar lo que vendían en la pulpería de la salitrera y solo con las fichas que eran únicas y exclusivas de la salitrera, que las fichas de una salitrera no te servían para ir a comprar a otra salitrera, aun cuando eran el producto de tu trabajo, ¿ya? Sigamos. Artículo 18. Las personas naturales, ustedes no son naturales, no, somos naturales todos, bueno, algunos más naturales que otros. Las personas naturales son titulares de, aquí me dicen que soy un cyborg, por eso, una máquina, soy Skynet. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales, no sociales. Acuérdate lo que hablamos. Listo. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual y colectivamente. Ya, aquí también hay un tema que se establece que el derecho es inherente a la persona, individualmente considerada. Pero el ejercicio de ese derecho la persona lo va a poder hacer desde manera individual
o juntándose con otros seres humanos de manera colectiva. Súper importante, la Constitución del 80, la vigente, también reconoce esa posibilidad, pero esta Constitución, ayer dijimos que era autárquica, pero también tiene un toque del individualismo, del neoliberalismo, más que salió verso. Porque en el artículo 1 señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Entonces, centra el actuar, en el inciso cuarto dice, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Entonces, reconoce a la persona como el centro del actuar del Estado y reconoce a la persona como sujeto de derecho, tanto en su capacidad de goce y ejercicio. ¿Se acuerdan que ayer lo hablamos? Goce es la capacidad de ser titular de derecho y la capacidad de ejercicio, como su nombre lo dice, la capacidad de poder ejercerlos en sociedad. Aquí lo habla, pero el tinte es más individualista, me va a hablar más desde el individuo. Y alguien me puede decir, a ver, muéstrame qué es así. ¿Cómo se llama la plata que usted ahorra en su sistema AFP? Capitalización individual. ¿Cómo funciona la ISAPRE? Con un seguro individual. El seguro individual de salud que usted tiene, que puede compartirlo con otro, pero no son seguros colectivos, es suyo, solo suyo. Ahí un tirón de oreja, pero lo vamos a pasar porque ahí yo digo, siempre me hice la pregunta de si yo tengo con la ISAPRE un seguro one a one, o sea, uno a uno, ¿por qué me lo tienen que estar subiendo por los costos de mi rango etario, dentro de la población? No, a mí desde ese punto de vista me debería dar igual. Si a los hombres entre 25, 40 años les suben las prestaciones, si es que yo la ocupaba muy poco, porque el contrato es mío, es individual. Entonces es individual cuando me lo tienes que cobrar, pero es colectivo cuando me lo tienes que subir. Raro, pero bueno. Y además que si es un contrato de seguro y yo no he ocupado las prestaciones del sistema, lo que indica la lógica en el materia de seguro es que me tendrían que haber devuelto mínimo el 30% de lo que yo he pagado. Piénsenlo. Porque no he ocupado el sistema. Porque un contrato de seguro no es regalo. Pero sigamos. Artículo 18.2. Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos. ¿Ves? Aquí tiene un cambio de concepción. Aquí dice que los pueblos... Porque si ocupáramos la lógica de la Constitución actual, tendríamos que decir que los pueblos y naciones... Las personas pertenecientes a pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales. Pero aquí lo que dice este proyecto de nueva Constitución es 18 número 2. Los pueblos y naciones indígenas son... Los pueblos y naciones son titulares de derechos fundamentales colectivos. Entonces, hay dos tipos de derechos fundamentales. Los que son colectivos y los que no son colectivos. Aquí creo que hay algo que podríamos mejorar en una implementación. Porque no es el derecho el que es colectivo, sino que es su forma de ejercerlo. Pues de tal manera que sea coherente con lo que dice el 17 número 2. El pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida. Y lo que dice el artículo 18 número 1. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Dice, las personas naturales son titulares de derechos fundamentales y los derechos podrán ser ejercidos. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos de manera individual y colectiva. Pero para no confundirlo, sigamos. 18 número 2. Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos. 18.3. La naturaleza, esto es súper importante, lo hemos repetido, la naturaleza es titular de derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables. El gran problema es que no sabemos quién lo representa. Si lo representa la Defensoría de la Naturaleza, el Estado, el gobierno, las personas en común. Usted me puede decir, ¿pero por qué es tan importante? Porque los derechos, ¿cuál es la importancia de saber que alguien es sujeto de derecho? La persona que es sujeto de derecho tiene capacidad de goce y capacidad de ejercicio y puede limitar los derechos de otra persona. Si usted tiene un derecho de propiedad y usted es mi vecino y yo también soy un sujeto de derecho, yo puedo limitar su derecho de propiedad para, por ejemplo, impedirle que usted construya un segundo piso que me tape el sol, por la ley de urbanismo y construcción. Si esto es así, la naturaleza podría oponerse a que usted hiciera determinadas construcciones en su propiedad, precisamente porque usted va a destruir parte de la biomasa, parte de la regeneración de la naturaleza, parte de la biodiversidad. La pregunta, y eso está bien, sí está bien, y créanme que está bien, o sea, estamos en un contexto climático, de crisis climática, o cambio climático, como usted quiera verlo, no hay que tapar eso con un dedo. Pero la pregunta es quién lo representa, porque si la persona que lo representa utiliza estos derechos como un arma de acción política, tenemos un problema. Tenemos un problema que va a decir, bueno, mira, a los que estaban a favor del gobierno, la naturaleza les va a permitir que hagan esto, pero a los que estaban en contra del gobierno, les vamos a generar que todas las limitaciones utilizando los derechos de la naturaleza. Eso hay que tener cuidado. Acuérdense que el proyecto de una constitución cambia la concepción
de la administración descentralizada y desconcentrada del Estado que tenía el artículo 3 y 4 de la actual Constitución, y ahora se establece el Estado regional autónomo. Con la autonomía de las 16 regiones van a tener autonomía normativa, fiscal y fiscalizadora. También está la autonomía de las autonomías territoriales indígenas, también están las de las zonas especiales y de las zonas especiales de protección ambiental, donde la naturaleza va a tener derecho. ¿Ves? No da igual. Sigamos. Artículo 19. El Estado debe respetar, promover y proteger... No, a ver, no, estoy leyendo como el Chavo, perdón. El Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio y satisfacción de los derechos fundamentales. Recuerden, fundamentales, no derechos sociales. Sin discriminación, así como adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que entorpezcan su realización. Eliminar todos los obstáculos. ¿Se acuerdan que yo ayer les hablé sobre... Bueno, el video pasado, ¿no? Les hablé sobre la igualdad sustantiva y le dije que la igualdad sustantiva era distinta a la igualdad formal que tiene este texto. Que la igualdad sustantiva lo que trata de generar es que cualquier discriminación, esta dice que se permite la discriminación con tal de que no sea arbitraria, o sea, contraria a razón, contraria a la ley. Pero este proyecto nuevo dice que cualquier discriminación que se haga y que entorpezca y no que, perdón, que impida de que las personas estén en un plano de igualdad, hay que eliminarlas. Entonces, me lo voy a llevar al extremo. Si hoy día usted se esfuerza más que yo y por tanto usted debería ganar más que yo, si yo descubro que usted, aunque se esforzó más que yo, fue porque usted vivía en el barrio alto y tenía acceso a un mejor colegio que yo, significa que usted no puede ganar más que yo. Porque usted partió con un elemento que es más allá de su esfuerzo, sino que no partimos desde el mismo lado. Entonces, o yo gano lo mismo que usted habiéndome esforzado menos, o usted tiene que ganar lo mismo que yo porque se entiende que usted partió con elementos que catapultaron su posición por sobre la mía. Es complicado, ¿cierto? Pensarlo así. Lo mismo, o sea, véanlo en educación, salud, vivienda, etc. Y acá lo dice. El 19, el Estado debe respetar, promover. Fíjense los verbos. Es que es interesante, esto es muy bonito. Respetar, promover, proteger, garantizar el pleno ejercicio y satisfacción. O sea, la gente tiene que estar satisfecha en el ejercicio de su derecho, de los derechos fundamentales, sin discriminación. Fíjense, dice sin discriminación, o sea, ni siquiera dice sin discriminación arbitraria, es sin discriminación. Así como adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que entorpezcan esta realización. ¡Wow! 19, número 2. Para la protección, las personas gozarán de garantías eficaces, oportunas, pertinentes y universales. Vimos que la palabra garantía, constitucionalmente hablando, significa una herramienta jurídica que permite el cumplimiento de un derecho, el cumplimiento de la titularidad del derecho, acceso al derecho y satisfacción, incluso con auxilio de la fuerza pública, cuando no lo quiera hacer el Estado o los otros miembros de la sociedad. Entonces aquí se dice que para su protección, las personas gozan de garantía eficaz, oportuna, pertinente y universal. ¿Y quién es el que tiene que crear esa garantía eficaz? La palabra eficaz significa llegar a tiempo. Eficiencia significa llegar al mínimo costo. O sea, garantía eficaz a tiempo. Oportuna, también es un tema temporal. Que sea oportuna la situación. Que sea pertinente, que me sirva para satisfacer mi derecho completo. Y que sea universal, o sea, que todos los miembros del Estado-Nación puedan tener la oportunidad de poder ejercerlo. Y eso lo vamos a hacer a través de el Sistema Nacional de Justicia, bueno, a través de una institución que se establece, que es el servicio, artículo 113, Servicio Integral de Acceso a la Justicia, que es como la Corporación de Asistencia Judicial actual, pero con más derecho, que es la que va a proveer los servicios jurídicos gratuitos a la ciudadanía. Sigamos. 19, número 3. Toda persona, institución, asociación o grupo deberá respetar los derechos fundamentales conforme a la Constitución y la ley. Perdonen, yo sé que ven la luz. Vamos a dar vuelta. Lo que pasa es que como estaba trabajando aquí tengo que tener toda mano y si tengo todo por eso. Toda persona, institución, asociación o grupo deberá respetar los derechos fundamentales conforme a la Constitución y a la ley. Lo que está diciendo acá es el principio de supremacía, que nosotros lo vimos ayer en el artículo 16, que dice el Estado se funda en el principio de supremacía constitucional y el respeto a los derechos humanos. O sea, cuando hablaba de la pirámide de Kelsen, ¿se acuerdan? Para poder establecer todas las normas del sistema jurídico, cuáles prima una por sobre otra. Entonces aquí otro elemento para reafirmar eso. Pero es una declaración de principio esta, ¿ya? ¿Se acuerdan que vimos ayer la diferencia entre un valor y un principio? El principio es algo inmutable, inmanente, por eso se llama principio, de ahí se parte.
tenemos que partir de acá a entender que los derechos fundamentales, todos las personas del Grupo Estado-Nación tenemos que respetar los derechos fundamentales conforme a la Constitución, nos guste o no nos guste. Artículo 20. Artículo, estoy como radio, video. El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Ninguna de ellas podrá tener un carácter regresivo que disminuya, menoscabe o impide injustificadamente su ejercicio. 20, número 2. El financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a su progresividad. Este es uno de los grandes cambios, que tiene varios, pero esto es uno de los grandes cambios que hace el texto constitucional respecto al texto actual. Porque acá lo que se establece es que, ¿se acuerdan que yo le dije que los derechos hay que mirarlos de tres dimensiones? La titularidad del derecho, o sea, ¿quién es el titular del derecho? Si es la naturaleza, la persona, los indígenas, los inmigrantes, la gente de zona extrema, ¿quién es el titular? El contenido, ¿cuál es el contenido del derecho? ¿Cuál es esa prerrogativa que te conoce el Estado? ¿Y cuáles son los límites? La Constitución del 80 hablaba siempre de la ley, la moral, las buenas costumbres, la seguridad nacional, el orden público. Esta habla de la Constitución y la ley, este proyecto de nueva Constitución. Pero también desde el punto de vista de la satisfacción de los mismos, el derecho es titular, acceso y satisfacción, grado de medición de satisfacción. Aquí lo que te dice es que respecto a la satisfacción de los derechos, esto tendría que ser un carácter progresivo. Lo que está diciendo es a medida que el Estado vaya teniendo lucas. O sea, a medida que el Estado vaya teniendo lucas, el Estado va a ir propendiendo a que tú tengas un mejor grado de satisfacción de los derechos fundamentales. ¿Vale? O al revés. Lo que no significa que va a ir aumentando los derechos, porque ahí he visto errores graves. Lo que te quiere decir es, tú ya tienes el derecho a la educación gratuita, pero la plena satisfacción de la misma la vas a ir logrando de manera progresiva a medida que el Estado tenga fondos para proveer ese derecho que tú ya tienes. No es que se vaya creando eso. Y lo que dice acá, que es igual, es complicado, pero tiene su lógica, es que se evita el carácter regresivo de la misma. O sea, si yo te voy aumentando en el índice de satisfacción de ese derecho, después no te lo puedo quitar. Entonces, igual es complicado para el Estado, porque le pone una espada de Damocles muy fuerte al Estado, de decir que el Estado siempre tiene que ir produciendo más el Estado para evitar que en algún momento se genere un quiebre con la ciudadanía. O sea, es como que yo le diga a mis hijos, son chiquititos, les voy a dar una mesada, lucas, porque soy un papá, soy apretado. Ya me van a poner acá, están riendo acá. Ya le voy a dar lucas. Y yo después a mis hijos, mi hijo me dice, pero papá, ya tengo 42 años, voy creciendo y tengo 10. Entonces yo le digo, ya, les voy a dar 2 lucas. Y es como que yo en un momento, sin que yo me autopresionara y le dijera, ¿saben qué, chiquillos? Ahora les voy a dar 5 lucas. El principio de progresividad a medida que yo voy teniendo más, pero el de no regresividad dice que yo después no les puedo decir, ¿sabe qué, hijo? Me quedé sin trabajo. Hoy día ya no les puedo pasar 5 lucas. No, me obligué y me casé para toda la vida de 5 lucas para arriba. A alguien le puede sonar muy loco esto, ¿eh? Y va a decir, pero ¿cómo el Estado hizo esto? Chicos, compatriotas, se ha ocupado este principio en otras cosas, por ejemplo, las negociaciones sindicales a propósito de la firma de los contratos colectivos. Tú, el contrato colectivo parten de una base, el contrato anterior. O sea, tú no le puedes otorgar a esos trabajadores menos beneficios que lo que les otorgaste el contrato anterior. ¿Eso qué es lo que es? Progresividad y no regresividad. Y como eso hay múltiples ejemplos que usted lo ve todos los días. ¿Es peligroso porque le impone una obligación al Estado? Sí, lo es. Entonces por eso hay que tener cuidado con el tipo parlamentario que elegamos para que no sean imprudentes a la hora de establecer las leyes que roquen gastos. Y aquí, para que vean la diferencia que hay, aquí habla de progresividad y no regresividad. Pero fíjense lo que dice la Constitución de 1980, 2020. A propósito, esto se llama la cláusula de garantía de los derechos. Recuerden, en el capítulo 3, artículo 19, número 1 y 19, número 26, se establecen todos los derechos que te reconoce la Constitución, la Constitución vigente. Pero hay una cláusula de garantía, que es, la Constitución asegura a todas las personas, artículo 19, número 26, la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establecen o que las limiten en los casos en que ella lo autorizan no podrán afectar los derechos en su esencia,
ni imponer condiciones o tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Aquí esta Constitución hace una cosa distinta al proyecto de nueva Constitución. Acá siempre habla de que las leyes que modifiquen, aquí sí se permite la regresividad. En la Constitución del 80 se permite de que tú regresiones cuando el país tiene problemas económicos o cuando el Estado tiene problemas económicos, pero aquí lo que te dice, mira, aun cuando tú limites, generes una limitación de los derechos, no puedes afectar los derechos en su esencia, de tal manera de decir, mira, tu derecho a la propiedad, sí, tu derecho a la propiedad a lo mejor no te vamos a dar la extensión en el ejercicio para tener el subsidio habitacional, porque vamos a quitar ese subsidio habitacional porque el Estado no tiene plata, pero tu derecho a la propiedad no te lo vamos a quitar nunca. Lo que te vamos a quitar es el acceso y la plena satisfacción respecto a las herramientas del Estado, pero tu derecho no te lo vamos a quitar nunca. O condiciones que impidan su libre ejercicio. Y ahí creo que, y ahí hay un cambio de diseño. Esta Constitución, la del 80, protege más la libertad de las personas. ¿Ah? La libertad de las personas atomiza más. El proyecto de nueva Constitución es más de estado bienestar. ¿Qué quiere decir? Que el Estado te abraza y te cuida. Acá, insisto, para que seamos justos y ecuánimes, la Constitución del 80 privilegia más la libertad de las personas, pero esa libertad también da peligros, porque la Constitución del 80 parte de la base de que esa libertad usted la ejerce en plenitud y por tanto usted se rasca con la suya. ¿Correcto? Sí, usted es libre y el Estado pone un mínimo. Pero hay condiciones en las cuales usted va a tener que, el acceso a sus derechos y la plena satisfacción los va a tener que ver usted. En cambio acá, en el proyecto de nueva Constitución, cambian, porque el diseño acá es que hay un Estado más grande que se preocupe y te abrace. ¿Listo? Y alguien puede ver, porque ambos tienen buenos sistemas, ¿eh? Aquí no hay nada, porque recuerden, el tema del neoliberalismo no es malo cuando tú tienes una base social. De hecho, los alemanes por eso se llaman socialdemócratas, porque toman parte del neoliberalismo, pero también con una mirada social. Y versus los estados absolutamente marxistas, donde el Estado lo domina todo. Este es como una mezcla el proyecto de nueva Constitución, pero es interesante de analizar, porque ambos tienen cosas buenas. Sigamos, artículo 20, número, no justificamente su ejercicio, ya. Vamos al artículo 21. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad personal. Esta comprende integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Claro, ¿se acuerdan acá por el concepto de igualdad sustantiva? Donde la Constitución del 80 reconoce a las personas como individuos, los individuos de la especie humana. Entonces, nosotros, tú puedes ser hombre, persona, mujer, persona, indígena, persona, todos personas. Eso es lo que el mínimo común denominador que tenemos. En cambio, el proyecto de nueva Constitución establece que las personas sí tenemos apellido. Entonces, el artículo 6, ¿se acuerda que hablaba de que la sociedad promueve la vida en integridad y en armonía de hombres, mujeres, diversidad y disidencia sexual y de género que participen en condiciones de igualdad sustantiva? Bueno, acá lo que dice es que todas esas personas tenemos el derecho a la vida y a la integridad personal. Diferencia. La Constitución vigente habla de la vida del que está por nacer. Artículo 19, número 1, dice: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y la integridad física. Miren, acá tenemos un cambio. Acá habla de la integridad física y psíquica de la persona. Y acá el proyecto de una Constitución habla de física, habla de física, psicosocial, no habla de psíquica, sino que habla de psicosocial, ¿ya? En la reunión con otro, sexual y afectiva. Pero acá habla de que la ley protege la vida del que está por nacer, que eso viene del convenio, de la Convención Internacional de Derechos Humanos, Convención Interamericana, que lo vimos ayer también, el capítulo pasado, ¿eh? Y que acá no está, esta no lo reconoce. Y la pena de muerte no podrá ser establecida, esa está expresa acá. Se prohíbe la aplicación de todo premio legítimo, también está acá. El artículo 19, número 1 está completo en el 21, aún la única diferencia que aquí habla de integridad física y psíquica, que habla de integridad física y psicosocial. Acá habla de la persona también, y acá habla de la actual Constitución, habla de se protege la vida del que está por nacer, y el artículo 19, número 21 no, y lo cual tiene toda lógica, porque la Constitución, el proyecto de nueva Constitución establece un artículo, que es el artículo 61, que habla sobre los derechos sexuales y reproductivos, donde habla de la facultad de las personas en estado de gestación, de las personas en estado de gestación,
son dueños de su cuerpo y por tanto pueden establecer de manera voluntaria una interrupción al embarazo de manera libre, más allá de las tres causales que existen hoy día, que son la interrupción del embarazo por causas médicas, inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre o violación. Acá habla del aborto, que bueno, no quiero ponerle carga, habla de la facultad que tienen las mujeres en estado de gestación de poder tener, ser dueñas de su cuerpo, ¿ya? Y poder establecer una interrupción al embarazo, ¿ya? De manera libre. Entonces no podrían hacerlo si es que este proyecto de nueva constitución estableciera la protección a la vida que está por nacer, que está en la Convención Interamericana. No podría porque sería ilógico el diseño. 21 puntos, traté de explicarlo lo más suave para que ustedes me digan, porque tienen cosas de diseño, uno y otro. El 21 número 2. Ninguna persona puede ser condenada a muerte, ejecutado, sometido a tortura, ni pena, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Ven? Ahí está explicado. Creo que acá en el proyecto de nueva constitución está mejor explicado. El 19 número 20, el 21 número 2. Sigamos. Artículo 22. Ninguna persona será sometida a desaparición forzada. Toda víctima tiene derecho a ser buscada y el Estado dispondrá de todos los medios necesarios para ello. Norma que hoy día debería existir en todo nuestro derecho, porque se acuerda que nosotros, yo ayer le dije que el artículo 5, inciso segundo de la actual Constitución, establece que tienen rango constitucional los derechos contenidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Bueno, hay uno que es el Tratado contra toda forma de tortura, la proscripción de los derechos de la tortura y todos los tratos crueles e inhumanos. Y ahí se establece la obligación, claro, contra todos los tratos crueles, inhumanos y degradantes del año 2008. Y ahí se establece la obligación de los Estados partes de tener que buscar a aquellas personas que han sido desaparecidos dentro de su territorio. Se está refiriendo, por cierto, a nuestros compatriotas que lamentablemente, tristemente, y no tiene que volver nunca más a pasar, fueron desaparecidos en dictadura. Pero no es solamente por eso, porque el artículo es precioso y está en tratado internacional, así que también es parte de esta constitución. Para lo que pasa es que no está escrito, no está expreso, porque se entiende por reenvío del artículo 5 a los tratados internacionales que ya están. Y aquí está expresa en el proyecto de nueva constitución. ¿Pero por qué es tan importante? Es importante porque aquí dice que ninguna persona que reside en Chile, el artículo 22, ninguna persona será sometida a desaparición forzada. Toda víctima tiene derecho a ser buscada y el Estado dispondrá de todos los medios necesarios. Entonces yo podría incluso llegar a preguntarme qué pasó con gente en la matanza de Santa María. Podría preguntarme qué pasó, porque ustedes piensan que la única dictadura que hemos tenido en este país ha sido la del general Augusto Pinochet. No. Hemos tenido otras. Ahora, el general Pablo Campo, el presidente Arturo Alessandri, la misma época de Bernardo O'Higgins, hemos tenido muchas, el general Freire, el general Bulnes, lo que pasó con Pedro Montt en el año 1891, en la guerra civil con el presidente Balmaceda. Entonces tenemos, y esto ayuda a la memoria de los pueblos sin memoria no tienen historia, y nos ayuda, de lado y lado. También acuérdense de las matanzas que ocurrieron en las mineras de la sexta región en 1970 y 71. Este artículo es para que lo ocupemos todos y todas, no solamente algunos. Artículo 24. 23. Ninguna persona que resida en Chile y que cumpla con los requisitos establecidos en esta Constitución o las leyes podrá ser desterrada, exiliada, relegada o sometida a desplazamiento forzado. Bueno, la palabra destierro es sacar de tu tierra, que no es lo mismo que exilio, porque yo te puedo sacar de tu tierra dentro del mismo territorio. O sea, tú eres de Santiago y te mando a que salgas de Santiago, no te digo dónde. Puedes vivir en Iquique, en Antofagasta, eso es destierro. A la diferencia del exilium, que el exilium, yo te digo, sale del país, no de tu localidad. La relegación es al revés, no es sale, es anda a un lugar determinado. Juan Fernández, Isla Pascua, eso es relegar. Y sometida a desplazamiento forzado. El destierro y la relegación son penas, también creo que no resolvimos bien, siento yo, porque el destierro y la relegación son penas del Código Penal. O sea, penas del Código Penal, es decir que
al decir que ninguna persona que reside en Chile cumple los requisitos de la Constitución a la ley podrá ser desterrada o relegada. O sea, estamos diciendo que no va a poder ser sometida a esa pena. Pero por otro lado, pero tiene soluciones. La solución es que dice, ninguna persona que reside en Chile y que cumpla con los requisitos establecidos en esta Constitución, bueno, el requisito de ser inocente, ¿cierto? No. Pero fíjense lo que dice, no, tampoco será sometida a desplazamiento forzado. Pues a mí me gusta ver ambos lados. ¿Sabían ustedes que si hoy día nosotros tuviéramos grupos antisistémicos, ¿ya? De lado y lado? Por ejemplo, voy a ir a que me carga hacer esto, pero voy a ir a la Araucanía. Y en la Araucanía tenemos grupos como la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco. Pero quiero que me entiendan la explicación. Pero tenemos otros grupos también como el APRA, ¿ya? Grupos de extrema derecha, que también están armados, y digamos las cosas como son. Y yo vivo al medio. Y yo soy un gallo que trabajo y que tengo mi tierra, que tengo mis animalillos, tengo mi árbol y yo planto, ¿ya? Y producto de que se agarran a balazo el APRA con la CAM, yo me tengo que ir. Y no es que yo quiera irme, es mi lugar. Pero me voy porque si no me van a matar a los animales, me van a matar a mi hijo. Ya. Eso se llama desplazamiento forzado. Lo mismo que si llega el tren de Aragua allá a Alto Hospicio, en Iquique, y yo vivo en Iquique y me tengo que salir de ahí porque me amenazan los narcos, porque se agarran a balazos todos los días. Eso también es desplazamiento forzado. ¿Y por qué es importante? Porque aquí dice, ninguna persona que resida en Chile que cumpla con los requisitos de esta Constitución podrá ser desplazada forzosamente. O sea, es una obligación para el Estado el tener que cuidarme y restablecer el orden público. Ojo allá, ojo ahí. Porque yo acá yo he visto que han hablado de que solamente esto es como de super izquierda, así como hay, como marxista, compañero Lenin. No, esto también se puede ocupar para la gente que es de derecha, absolutamente. La gente que está siendo víctima en las 3 primeras regiones de mi país, de una manera lamentable, o en la Araucanía. Y otros casos más también. Ven que cuando lo invisible, lo esencial es invisible a los ojos, como decía el Principito, y que las cosas cuando se miran con ojos de bondad son distintas. Cuando tú no miras las cosas cegadas, no, que este es comunista, no, que este es de... No, no. Cuando tú miras y dices, ¿cómo ayuda esto a mi pueblo? Es distinto, porque ahí empiezas a ver cosas maravillosas y empiezas a mirar el vaso medio lleno. Sigamos. Artículo 24, este es largo, pero bueno. Las víctimas y la comunidad tienen derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de las graves violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial. Claro, si usted lo lee así rápido, usted va a decir, bueno, está hablando de los derechos humanos, entonces, son la gente izquierda que se pone a pelear con carabineros, con el ejército, y por eso habla de los crímenes de guerra, los genocidios, los crímenes de lesa humanidad, y está hablando de la dictadura. Seguro que va a estar. Pero, insisto, si usted lo mira con los ojos que yo le propongo, que son los ojos del bien común, usted también podría ver que dice despojo territorial, y parte diciendo las víctimas y la comunidad tendrán derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto a las graves violaciones o al despojo territorial. Por tanto, yo tengo el absoluto derecho, como colono de Arica, como ciudadano, como nacional, que vive en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Talca, así para abajo. Y por cierto, en la Araucanía tengo derecho a pedirle al Estado, yo soy víctima. ¿Se acuerdan que hay muchos que dicen, no, si esta Constitución no le da, el proyecto no le da ni una protección a las víctimas? ¿Se han escuchado eso? Sí, no tiene la defensoría de las víctimas, ese es un punto, ya, y está bien. Pero no me digan que yo no puedo ocupar este artículo para proteger a las víctimas, porque lo dice clarito. Víctima de comunidad, y puedo pedirle al Estado, oiga, ¿qué pasa? Aquí hay desplazamiento territorial, desplazamiento forzado. Gente mía se tiene que ir porque aumenta la delincuencia. ¿Por qué? Porque usted es Estado, porque usted no hace nada. Y aquí van a ver que hay normas que permiten a la gente demandar al Estado. Cuando el Estado no lo haga mal o lo haga tarde. Ojo, pestaña y ceja ahí. 24, número 2. La desaparición forzada, la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión son imprescriptibles e inamnistiables. La palabra prescripción indica que por el paso del tiempo no se podría pedir
que se muera el delito, si usted lo quiere ver así, ¿ya? Porque es una causa de extinción de la responsabilidad penal. Y inamnistiables, la palabra amnistía es un derecho que tiene la autoridad, que viene del rey. Imagínense, cuando estaba el rey tenía derecho a con el dedo decir te perdono. Y si te perdonaba el rey, no importa lo que hubiese hecho. Lo mismo el emperador, cuando decía con el dedo, ya. Eso es amnistía. Y ese derecho a la amnistía hoy día lo tiene el Parlamento, si es a nivel general una ley de amnistía, o lo tiene el presidente de la República de manera general o particular, se llama indulto. El presidente Tadeo puede indultar a alguien y decir, ¿sabe qué? Usted es inocente o no culpable de lo que se le está... Y lo mismo el Parlamento. ¿Y por qué habla de que son imprescriptibles? Porque los delitos así no prescriben, o sea, con el tiempo, e inamnistiables porque acá han ocurrido, y por cierto ocurrió acá, que los parlamentos a veces se prestan para validar las actuaciones irregulares del Estado y dictan leyes que dicen los delitos, por ejemplo, de tortura, ¿cómo se llama este? El secuestro permanente, ocurrido entre tal fecha y tal fecha, estarán exentos de responsabilidad penal sus autores. Eso es amnistía, una amnistía general. ¿Listo? Ya, pues, aquí está diciendo que constitucionalmente eso no se permite. ¿Vale? Ojo, de lado y lado. De lado y lado. Yo no quiero abrir heridas, pero lo que pasó en 1970, empiecen a ver la historia para atrás y empiecen a ver cuántas personas que pertenecían a la sociedad civil, no militares, porque el militar fue horrible, pero había personas de la sociedad civil que incitaron a su pueblo a salir a pelear y a matarse. Esos delitos tampoco son amnistiables, por los que están acá. Incitar a tu pueblo a salir a rebelarse contra la autoridad y a pelear los unos contra los otros. Por eso me gusta. Artículo 24, número 3. Son obligaciones del Estado, prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad. Tales crímenes, los del 24, número 2, deben ser investigados de oficio. Cuando ustedes vean la palabra oficio, es oficio a petición de parte. Oficio es que lo haga a motu propio, que se le ocurra al Estado. Pueden ser investigados de oficio con la debida diligencia, rápido, seriedad, formalidad, rapidez, que viene con diligencia, independencia, ¿ya? O sea, que el Estado tenga organismos que investiguen de manera independiente si están sujetos a la autoridad de turno. Si no, no habría justicia. E imparcialidad. La palabra imparcialidad significa que tiene que tener el concepto del foco de la ecuanimidad, equilibrio en la toma de decisiones, para que después nos digan, mira, cada vez que el Estado ha sido culpable y como el Estado investiga, el Estado no se sanciona a sí mismo, por ejemplo. Y eso se habla, y cuando uno se carga hacia uno de los lados de la balanza de la justicia, se llama parcial. La idea es que usted sea imparcial. ¿Dónde vamos? Con la idea de imparcialidad. La investigación de estos hechos no será susceptible de impedimento alguno, porque le han puesto muchas trabas a la investigación de los actos de lesa humanidad, porque como son aparatajes del Estado muchas veces, y no solamente está ejército, están exministros, hay problemas. Nosotros aquí hemos vivido mucho, aunque ustedes no crean, hemos vivido mucha agresión de Estado, pero no solamente de los militares. Aquí en Chile, la China tenemos mala memoria. Aquí han habido gobiernos de civiles que han atacado a la gente por pensar distinto. Este artículo impediría, no sé si impediría que eso pase, porque la manda está en la cabeza, pero sí le otorga una herramienta al pueblo para poder defenderse. Porque acuérdense que esto que está acá en la Constitución no solamente tú lo puedes hacer valer ante los organismos nacionales, también lo puedes hacer valer ante los organismos internacionales. En la actual, o en esta. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, por eso no lo ocupa. El mejor ejemplo es la sentencia que ganaron los profesores por la deuda histórica, algunos. La ganaban en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ves? Las leyes funcionan. 24, número 4. Las víctimas de violaciones de los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral. Reparación integral completa, no solamente el daño efectivamente causado, sino que el daño moral que esto le ha causado, porque es una manera de... no vuelve al Estado antes del daño, pero sí genera el concepto de la responsabilidad y además sirve de incentivo de incentivo al Estado, para poner más filtros, más barreras para que esto no vuelva a ocurrir. 24, número 5. El Estado garantiza el derecho de la memoria y su relación con la garantía de no repetición y los derechos de verdad, justicia, reparación integral.
Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos, documentos, sus distintos soportes y contenidos. Los sitios de memoria y memorial son objetos de especial protección y se asegura su preservación y sostenibilidad. Esto es maravilloso, a mí me encanta. Esta parte me gustó mucho. De hecho, ahí lo cortaban porque tenía una que hablaba sobre el negacionismo. ¿Y por qué me gusta? Porque todas las monedas tienen dos caras, chiquillos, no se equivoquen, ¿no? La memoria también es una moneda de dos caras. O sea, cuando usted quiere ver hoy día y tener memoria, las cosas no pasan porque sí. No, nunca. O sea, todo efecto tiene una causa y viceversa. Entonces, cuando nosotros tenemos memoria, nosotros nos damos cuenta de que hay muchos políticos que ocupan discursos de odio, tratando de segmentar a la población entre los buenos, los malos, los rojos, los azules. ¿Cierto? También hay algunos que propugnan la violencia como método de acción política y después cuando llegan a los gobiernos callan o cambian su discurso. ¿Ya? Y eso no son militares solamente, eso también son... Recuerden, la democracia tenemos que protegerla entre todos. Entonces, esto es para que en algún momento lleguemos como país, y esto es bonito, que digamos, mira, cuando yo tengo un político que segmenta su población y empieza a hablar de, es que los que viven de Plaza Italia para abajo son los buenos, los de Plaza Italia para arriba son los malos, eso automáticamente genera división y segmentación. Y eso el día de mañana va a generar un conflicto. Cuando tú dices, validas la violencia como un método de acción política, también estás segmentando población y eso no puede pasar. En la memoria del país eso no puede pasar nunca más. Y sí, aquellos que ocuparon al Estado para hacerle daño a su propio pueblo, esas personas tienen que pagar. Y eso no tiene que volver a repetirse nunca más. Este artículo lo permite, para que nuestras generaciones venideras, nuestros niños y niñas, sepan qué pasó, pero sin secos. Eso es lo importante, lo que tiene de bueno este artículo, sin secos. O sea, no pintado de rojo el museo, ni pintado de azul, o pintado de amarillo, como dicen ahora, sino que un museo que la cuente bien, prudente, sencillo, ¿ven? Y que los archivos se mantengan ahí. ¿Por qué? Porque te dicen que siempre la historia la cuentan los vencedores. Los vencedores son los que cuentan la historia y escriben el libro secreto de la historia de Chile a la vista de ellos. Eso no puede volver a pasar. Hoy dije el libro secreto, van a pensar que le tiro el palo para ir. No, Jorge me cae muy bien a mí. ¿Sí? No lo dije por eso. Los que me escuchan no saben por qué. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Es deber del Estado asegurar la igualdad de trato y de oportunidades. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado, que va prohibida toda forma de esclavitud. Ya, ven que aquí hay un cambio de diseño. ¿Se acuerdan que hablamos sobre la igualdad formal, que es la que propugna la igualdad aristotélica, la igualdad entre iguales? Pero si tú no llegas a ese estado de igualdad, eres tratado igual a donde tú estás. En cambio, acá viene la igualdad sustantiva, que la igualdad sustantiva saca cualquier elemento de discriminación, cualquiera. Acá habla solamente se eliminan la discriminación arbitraria, aquí se elimina cualquiera. Y de tal manera de que el que tiene más y ha llegado por elementos que no lo pusieron en la misma condición de partida, o ese baja o yo subo. Eso es igualdad sustantiva. Y aquí lo reconoce. Y se señala de que no hay grupo privilegiado. Entonces, claro, más de alguien de ustedes me va a preguntar, ¿y qué pasa con los mapuches que tienen derechos y que esos derechos los harían diferentes como grupo privilegiado? No, eso no es grupo privilegiado. Reconocer, y aquí por favor, chiquillos y chiquillas me están mirando, el reconocer las diferencias es parte del derecho. Y es parte de la equidad. La equidad es saber que somos diferentes, pero obligar a tratarnos como iguales. Pero hay ciertas personas conformantes del Estado-Nación que se le otorgan determinados derechos no por un privilegio en sí, sino que se le otorgan por su condicionante. Les voy a dar un ejemplo. ¿A qué edad jubilan las mujeres? A los 60. ¿Y a qué edad jubilamos los hombres? A los 65. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Son iguales, pues. ¿Deberíamos jubilar toda la misma? No, pues. Porque las mujeres tienen una condición distinta, pero también viven más tiempo. Y se entiende que han sido más cargadas que los hombres porque han tenido que históricamente cumplir más labores. Las mujeres tampoco cargan lo mismo que un hombre, también hay diferencia ahí. ¿Y por qué? Porque estructuralmente el hombre viene diseñado a poder cargar más, ¿ya? Por un tema de estructura, de diseño. Ven que ahí se hacen diferencias, pero no es que las mujeres sean privilegiadas, o sea, no, se hace la diferencia, ¿ya? Lo mismo con personas con capacidades especiales. Si son chilenos, deberíamos tratarlo igual. No, pues tiene una condición especial. La gente, los adultos mayores, bueno, ¿por qué el adulto mayor tiene que hacer la fila y se la puede saltar? No, pues si llegó al último, tiene que ponerse al último. No, por un tema de respeto social también.
¿ya? Entonces no hablemos, no, porque saquemos el tema del privilegio y analicémoslo desde la buena fe. 25, número 2. El Estado garantiza a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía del reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración. Ven, aquí habla de integración y de inclusión, que no es lo mismo. Integrar, meter a muchos elementos dentro de un espacio. Inclusión no es meterlo adentro, sino que hacerlo funcionar de manera orgánica como un todo. Eso es integración, es igualdad, todos iguales. ¿Sí? Es como metemos a todos los niños en la misma sala de clase de igual su condición. Eso es integrar, igualdad. Pero cuando yo hago que esos niños empiezan a trabajar como un todo orgánico, yo genero la inclusión. A eso tenemos que llegar. Y para eso tenemos que saber que somos distintos, pero obligar a tratarnos como iguales. 25, número 3. El Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias. ¿De acuerdo? Diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado. Este artículo tiene mucha razón de ser con la estructura del proyecto de nueva Constitución, porque en la actual Constitución se habla de personas, y obviamente la gente de las disidencias sexogenéricas y diversidades sexuales son personas, están reconocidas en la Constitución. Los mapuches y los hermanos indígenas también están reconocidos, pero como personas. Pero acá este nuevo proyecto de nueva Constitución busca, por eso hablan de que este proyecto es identitario, porque lo que busca es tomar a ese grupo del Estado-Nación llamado personas y ponerle un apellido: mapuche, disidencias sexuales, pueblo tribal, regionalista, ambientalista. Por eso, porque trata de agruparlos en identidades, y esas identidades tienen que funcionar en un plano de igualdad sustantiva entre una identidad y otra. Puede gustarle o no gustarle, ese es el diseño. Entonces acá se habla de que se asegura la igualdad de género. ¿Por qué? Porque en el concepto de la Constitución actual habla de hombre-mujer. En los baños, hombre-mujer. No se reconoce que existe, o sea, se reconoce como persona, pero no se reconoce que las disidencias y las diversidades sexuales y de género tienen el derecho a que se considere, por ejemplo, un tercer sexo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo sé que me van a caer mucho, me van a decir, pero es que no es lógico. Sí es lógico, porque al final del día, macho y hembra viene de diseño que viene del Señor, ¿no? El diseño natural. Pero el concepto de hombre y mujer es un concepto de creación social. Y por tanto, acá no coincide este énfasis, el matiz intermedio. Acá sí lo reconoce. ¿Listo? 25, número 4. Está prohibida toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o apatria, acuérdense, sin patria, edad, sexo, características sexuales, orientación sexual o afectiva, identidad, expresión de género, diversidad corporal, religión, creencia, raza, pertenencia a un pueblo, nación indígena o tribal, opiniones políticas o de otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental, física, estado, filiación o condición social, y cualquier otro que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar la dignidad o el goce y el ejercicio de los derechos. Esto me parece a mí complicado, pero sí lo podemos mejorar. Y yo les voy a decir cómo. Si gana el rechazo, la opción rechazo, esto deberíamos tomarlo nosotros, pero volver al concepto de la discriminación arbitraria. Y colocar que es arbitraria, la contraria razón, contra la ley y contrario a esto. Bien. Y si gana el apruebo, tiene que haber una ley. Si yo fuera parlamentario, cuestión que no lo soy todavía, si yo fuera parlamentario, yo haría una ley y ocuparía el artículo 3º del Código Civil. El artículo 3º del Código Civil señala que solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto a las causas que actualmente se pronuncian. Pero vamos a ver primero. Solo toca al legislador explicar e interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Entonces, si yo fuera legislador, fuera diputado, o representante de la Cámara Territorial, o senador, yo diría que acá tendríamos que hacerle una modificación para poder no dejarla abierta, porque si yo no puedo, discriminar significa elegir entre dos o más alternativas. La discriminación no es mala, no. O sea, usted discrimina entre comerse una torta de jamón o un aliado, eso es discriminar. Cuando usted discrimina, elige entre una alternativa y deja otra. Eso se llama costo-oportunidad.
Cuando usted elige el colegio de sus hijos A, porque deja el B, discrimina. Cuando usted contrata a una persona y tiene 2 personas en un puesto y contrata a una, discrimina. Todo eso es discriminar. Por tanto, cuando alguien me dice que no hay que discriminar, es un error conceptual. La discriminación no puede ser arbitraria. Eso sí, yo no puedo decir, contraté a una persona porque era hombre y no mujer. No, eso sí que para afuera. El tema es que si usted saca todos estos elementos, significa que yo, por ejemplo, hoy día digo, oye, ¿sabe qué? Carabinero, es que no puedo tener una persona con tatuaje hasta el cuello, como dicen ahora. Pero ahora sí lo voy a poder tener. Oiga, no puedo tener una persona que tenga el pelo largo. Así lo voy a poder tener. No puede haber ningún tipo de discriminación, fíjense. Dice, queda prohibida toda forma de discriminación que se funde. Entonces, no, discúlpenme, aquí voy a dar mi opinión, pero porque creo que se puede mejorar, por eso. Y este artículo no hay problema en mejorarlo, de verdad. O sea, no. ¿Por qué? Porque si tú haces eso, tú generas un desorden. El orden es la correcta disposición de los factores en atención al fin. Y el orden es el secreto del éxito. El secreto del éxito no es el talento, por lo menos para mí, es el orden. De hecho, una persona que sea poco talentosa, si es disciplinada, llega más lejos. Los japoneses dicen que la la inteligencia tarde o temprano cede ante la disciplina. Y acá tenemos ese tema, el tema de todos estos elementos del artículo 25, número 4, parte de la base de que no se acepta ningún tipo de discriminación. ¿Vale? Y eso podríamos trabajarlo, pero en sí, los elementos que están adentro son geniales, eso sí. O sea, si nosotros decimos que se puede discriminar siempre que no sea arbitrario, y decimos qué es lo que es la arbitrariedad, contrario a razón, a ley y a esto, queda cerrado, pero perfecto. Porque es verdad que hoy día se discrimina por nacionalidad, que es de tal nacionalidad, ya. No, entonces, no, la migración no es mala, pero si usted, no sé, pues es sudamericano, sí, pero si es español, español, es alemán, ¿cachai? Lo mismo edad, no, es que usted es adulto mayor, así que no sirve. Sexo, no, los hombres son más o las mujeres son más, y yo contrato puras mujeres o contrato puros hombres. Características sexuales, no, es que usted tiene que ser, no me gusta, tiene que dar una imagen de la empresa. Yo lo he escuchado todas estas veces. Orientación sexual afectiva, imagínense, identidad y expresión de género, no, es que no me gusta cómo se viste, bueno. Diversidad corporal, no me gusta que el Rodrigo Logan es guatón, entonces como el guatón no lo vamos a contratar en la tele porque se ve feo, porque en la tele todos tienen que parecerse a Brad Pitt, y así, ya, esos elementos. Entonces alguien puede decir, bueno, pero tú estás diciendo entonces que sí se puede discriminar. No, pues esa discriminación es arbitraria, porque para estar en un matinal no se necesita tener la cara de Brad Pitt, se necesita tener, bueno, ya, no vamos a decir nada que... Ya, sigamos, artículo 25, número 5. El Estado adoptará todas las medidas necesarias, incluidos los ajustes razonables, para corregir y superar la desventaja o el sometimiento de una persona o grupo. La ley determinará la medida de prevención, prohibición y sanción y reparación de toda forma de discriminación en los ámbitos público y privado, así como los mecanismos para garantizar la igualdad sustantiva. El Estado debe tener especial consideración los casos en que confluyan respecto a una misma persona más de una característica, condición o motivo. Esta parte es preciosa, pero va a generar un desafío tremendo para el Parlamento, en el caso de que gane la opción apruebo. Porque aquí dice que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para incluir los ajustes. Y los ajustes implica que aquellos que están arriba, que han logrado esa igualdad entre iguales que hablaba Aristóteles, yo les voy a tener que o quitar derechos a ellos para igualarlo a los que no los tienen. O sea, decirles, sabe que usted no puede tener esos derechos, por ejemplo, usted ha estudiado y tiene derecho porque usted en su esquema de vida ha recibido condiciones que vienen dadas por el lugar donde usted vive, sus derechos sociales, los amigos, o lo que su dinero pudo comprar, y eso no lo tiene alguien de la Pintana. Pues disculpen que no voy a colocar la Pintana, se vayan a enojar. Una persona del campo o una persona de la ciudad, por ejemplo. Entonces el del campo va a decir, mira, tú para poder desarrollarte, tú has tenido acceso a teatros, acceso a bienes públicos, tienes mejor acceso que yo a internet, porque yo lo tengo que sacar desde la montaña y no llega siempre, y además tú tienes un grado de relacionamiento y de redes superior al mío que vivo en el campo. Por tanto, yo quiero tener lo mismo que tú. O sea, si tú tienes un sueldo de 2,5 palos por hacer yo también quiero el mismo. O a ti te bajan el sueldo a lo que yo gano y ganamos los dos 1 palo. ¿Cachai? Y es complicado, ¿viste? Porque esos elementos pueden hacer que, o sea, no es que pueden, van a hacer
que la gente que ha obtenido cosas por su esfuerzo y por su empuje van a reclamar, pues van a decir, ¿por qué tengo que yo ceder mis derechos garantizados en pro del otro? Ah, porque somos una república solidaria. Y porque, entonces, ¿qué es lo que van a decir? No, mejor que los que están abajo suban. Y ahí tiene algo bueno, ¿eh? Porque, insisto, lo que he explicado esta manera, ustedes van a decir, pero Rodrigo, eres un ser humano despreciable, mira lo que estás diciendo. No, pero también puede ser, y por eso que los parlamentarios digan, bueno, entonces, como no le podemos quitar a los que tienen más para igualarlo a los que tienen menos, porque eso iguala para abajo, hagámoslo al revés. Tomemos a los que están abajo y tirémoslo para arriba. Y alguien puede decir, pero ¿cómo vas a tomar a una persona que no se ha esforzado y lo vas a poner arriba? ¿Y por qué no? Ah, porque es injusto, porque no ha trabajado. Bueno, ¿y por qué no? ¿Sabían ustedes que en países, a mí, yo nunca pongo a los europeos de ejemplo, ¿eh? Bajo ningún punto de vista, que todo así como, oh, los europeos se mataron 2 veces, no lo olviden, se mataron en 2 guerras mundiales. Así que aquí en Sudamérica, en mi América Latina querida, aquí nosotros nunca hemos tenido una guerra mundial, gracias a Dios. Ni una guerra gigantesca, no la hemos tenido. Acá nosotros hemos mostrado más paz que la misma Europa. Por tanto, sí, ellos tienen muchas cosas que compartir con nosotros, pero también ellos deberían aprender muchas cosas de nosotros. Pero bueno, pero dentro de eso, ¿por qué les digo? Ustedes sabían que en Alemania, y en muchos países, en Alemania y en Inglaterra, que son los que yo más conozco, les pagan a gente, por ejemplo, cuando sale de la cárcel, para que tengan un lugar donde vivir, les entregan un salario y una pega asegurada para que puedan trabajar. También a la gente que está en situación de calle, tienen unas pensiones mínimas de vida. Hay personas en Holanda que consumen droga y el Estado les entrega una subvención para que compren droga y vayan bajando, pero siempre y cuando se sometan a un tratamiento médico. Pero alguien puede decir, pero qué estupidez más grande, o sea, si es drogadicto le dan plata para que siga consumiendo droga, pero él está enfermo, esa es la diferencia. Ellos lo miran como un delito, lo miran como una enfermedad y el Estado dice, yo tengo la culpa de lo que le pasa a ese ciudadano, porque creé las condiciones o no puse los filtros para evitar las condiciones para que ese ciudadano sea más responsabilidad. Cuando yo dice, oye, tengo gente en situación de calle, pero si eso no le trabajan un día a nadie, ¿por qué el Estado tiene que darles subvención? Porque si no, esa persona sabe lo que va a hacer, va a entrar en un grado de depresión, va a seguir en su escalada de no continuar con trabajo y luego va a salir a delinquir, porque va a necesitar satisfacer sus necesidades mínimas, y al delinquir le puede hacer daño a otro ciudadano. Y además, ¿por qué esa persona quedó sin pega? ¿Por qué esa persona decide vivir en la calle bajo condiciones absolutamente agrestes a tener una familia y poder tener una ocupación lucrativa? ¿Qué hizo el Estado? El Estado no estuvo ahí, pues. Entonces el Estado se hace responsable. Ve que cuando uno lo mira con otros ojos, no es tan descabellado. No es tan descabellado. Y por último, aquí voy a hacer una defensa corporativa, me van a retar. Y por último, prefiero que mis impuestos se gasten en ayudar a la gente que menos tiene, a que se lo gasten los políticos en sus sueldos. Nosotros, yo también soy político, en sus sueldos y en la grasa del Estado. Entonces, prefiero que mis impuestos se gasten. ¿Sabían ustedes que hay elementos que dicen que la gente que está en la cárcel mayoritariamente son gente pobre? La mayoría de la gente que está en la cárcel no es gente pudiente desde el punto de vista económico. Y saben que vienen de lugares que fueron los lugares más intervenidos por el régimen militar y los lugares más olvidados por el Estado. Porque claro, cuando usted sale y tiene áreas verdes, tiene calles limpias, tiene seguridad municipal y calles de carabineros, y todo parece que fuera Europa, fuera bonito, y parece que todo funciona, los semáforos bonitos, pasa la hora, el Transantiago, y hay taxi, y hay migre, y tú creces con la posibilidad de decir, bien, cuando tú llegas a un colegio, ese colegio tiene vidrio, tiene aire acondicionado, como en los colegios de Renca, tiene mesas bonitas, y cuando tú has comido y tienes el estómago lleno, porque si usted no come no aprende, y cuando si le duele algo usted va a un servicio de salud primario y tienen fármacos y no tienen solo aspirina, y tienen especialistas si le pasa algo, y si es que usted tiene un problema en el pecho no se muere porque no hay un desfibrilador. Cuando eso pasa, tú dices, me siento cuidado. Pero ¿qué pasa al otro lado cuando todo color cemento y lo único verde que veo es, no sé, por la marihuana, los carabineros, no hay más verde?
¿Ya? Y cuando todo es sucio, espacios vacíos, espacios agrestes, no hay recuperación de espacios públicos, tenemos lugares, terrenos baldíos, tenemos en la esquina gallos fumando droga, otros tomando alcohol, otros asaltando, que en la tarde me tengo que guardar temprano porque los narcos agarran a balazos, que voy a un colegio que tiene los vidrios rotos, que hace un frío del terror o un calor del terror, que mis profesores están con una cara larga tratando de hacer lo mejor posible, pero no se puede, no me creen, vean El Practicante, se llama, una serie del TVN, no, El Reemplazante. Ahí muestran cómo es la educación en las poblaciones, pues, cabrón. Entonces, si yo puedo minorar un poco eso con mi impuesto, bien pagado está. Porque a la vuelta, aunque ustedes no crean, a la vuelta vuelve. Porque si yo saco a cabros que estaban en condiciones de indigencia o gente que se ha visto más vulnerada, lo que yo estoy eliminando es un potencial delincuente que le puede hacer daño a mi familia. Si ustedes lo miran así. Y vamos trabajando en una sociedad mejor. No es tan descabellado. No es. Y por último, mi plata prefiero que vaya para allá. Si es que ya aquí vaya a los bolsillos, a llenar bolsillos de políticos que tienen millones de dólares. Tendrían que haber trabajado 7 vidas para tener los patrimonios que tienen. ¿Nunca has pensado eso? Sigamos. Me van a decir comunista, ¿verdad? Es que me han visto de todo, me van a decir comunista. Al día de hoy, los niños son objeto de protección del derecho. O sea, son titulares de derechos, pero no los pueden ejercer hasta que tengan la mayoría de edad. En cambio acá, el proyecto de la Constitución dice que ahora son sujetos de derecho. Hay que cuidarlo eso, hay que cuidarlo. Porque al ser sujetos de derecho, también pueden ser capturados por partidos políticos para ocuparlos como herramientas de cambio electoral. Cuidado. El Estado tiene el deber, de 26 número 2, el Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva en el ejercicio de sus derechos, su desarrollo integral y su derecho a ser escuchados y a participar e influir en todos los asuntos que les afecten, en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo en la vida familiar, comunitaria y social. Los niños, el artículo 26, número 3, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El Estado debe velar porque no sean separados de sus familias, salvo como medida temporal y como último recurso de resguardo de su interés superior. La unificación familiar se llama esto. Caso en el cual se prioriza un acogimiento familiar por sobre el residencial, debiendo adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar su bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos. 26, número 4. Asimismo, tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso o negligencia. La erradicación de la violencia contra la niñez es de la más alta prioridad para el Estado y para ello diseñará estrategias y acciones para abordar situaciones que impliquen un menoscabo de su integridad personal, sea que la violencia provenga de las familias, del Estado o de terceros. 26, número 5. La ley establecerá un sistema de protección integral de la garantía de los derechos del niño, niña y adolescente, a través del cual establecerá las responsabilidades específicas de los poderes y órganos del Estado, su deber de trabajo intersectorial y coordinado para asegurar la prevención de la violencia en su contra y la promoción y protección efectiva de sus derechos. El Estado asegura por medio de este sistema que ante una amenaza o vulneración de derechos existan mecanismos para su restitución, sanción y reparación. Bueno, acá lo que dice, ojo, importante analizar que todos los derechos fundamentales que yo le estoy leyendo en este momento, del artículo 17 al artículo 116, son derechos, porque me lo preguntaron ayer en las redes sociales, son derechos que pueden ser exigidos también por inmigrantes. ¿Listo? No solamente por chilenos, porque acá se reconoce la migración, dentro del diseño, se reconoce al migrante como parte integrante, como un depositario de los beneficios del Estado. Y por eso se habla del principio de no regresión a tu país, en el caso de que tú pongas un pie en Chile. Y aquí lo vamos a leer, ¿ya? Lo vamos a leer. Pero también, entonces, todos estos derechos el inmigrante también tiene está en la misma calidad, porque es persona, por cierto, que los nacionales. Entonces, esto, lo que acabamos de hablar acá de los derechos de los niños, es así. Acá hay un cambio también de diseño. Mira, porque no es el único artículo.
En la Constitución del 80 se coincide de que la educación, el derecho preferente a educar a los niños es de los padres y la familia como núcleo fundamental de la sociedad del artículo 19, número 20. La Constitución del 80 parte de la base de la persona, la familia, el hogar. Ese es como el elemento. Es una constitución de carácter autárquico, o sea, de carácter nacionalista, más que globalista. La constitución, el proyecto de constitución del proyecto nuevo es de carácter globalista, no nacionalista, ¿vale? Por eso habla del derecho internacional, de los principios de derecho internacional, o sea, es plasmar en la Agenda 2030, ¿ah? Y habla del globalismo. Y dentro de esos elementos, cuando habla de la protección a los niños, lo habla desde el concepto de que el Estado tiene que proteger a los niños más que las familias tienen que proteger a los niños. Entonces acá este artículo está hablando que tiene que haber una protección integral del Estado, lo cual me parece correcto, para que no se repitan temas como lo que pasó en el Sename, que siempre le voy a dar ahí porque pasó horriblemente viola. Nadie, todavía no conozco uno que haya pagado con su cabeza por eso. Entonces no nos parece que no nos importan tanto los niños. Pero sin embargo, en el sistema integral establecen que hay responsabilidades específicas en el 26 número 5 de los poderes y órganos del Estado, su deber de trabajo intersectorial y coordinado para asegurar la prevención de la violencia en su contra y la promoción y protección efectiva de sus derechos. El Estado asegurará por medio de este sistema que ante una amenaza o vulneración de derechos existan mecanismos para su restitución y sanción. Es decir, que el Estado te está diciendo que en el caso de que el Estado estimare que hay una amenaza en contra de, o una vulneración de los niños, el Estado tiene la obligación de actuar de inmediato. Y dentro de esa actuación está, por cierto, el quitarle los niños a los padres. Y alguien puede decir, pero bueno, Rodrigo, ¿eso significa que nos van a quitar a nuestros hijos? No, señor. Van a quitar solamente cuando el Estado crea que hay una vulneración actual, posible o potencial de la vida e integridad o en el ejercicio de los derechos de ese niño. Pero fíjense lo que dice el 26 número 3. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El Estado debe velar porque no sean separados de su familia, salvo como medida, que aquí está, porque hay algunos que dicen, no, que el Estado nos va a quitar a nuestros niños y se los van a llevar los comunistas. Yo escuchaba eso. Señores, el Estado debe velar porque no sean separados de su familia, salvo como medida temporal y último recurso en resguardo de su interés superior. O sea, si tenemos una familia que está bajo el flagelo de la droga, bajo el flagelo de la prostitución, bajo el flagelo de vulneración, y esos niños, recuerden, son el presente y el futuro de nuestro mundo, y esos niños se ven vulnerados, el Estado tiene que actuar, pues, por favor. Por favor, no me discuta allí. O sea, si ¿nos importan los niños o no nos importan? Ustedes saben que, no me acuerdo el porcentaje porque no me quiero blufear, pero es alto. Lo voy a buscar, se los voy a decir. Que el porcentaje más alto de las violaciones y de los abusos sexuales son cometidos por gente en el mismo hogar. Entonces, ¿qué pasó ahí el Estado? ¿Dónde está? ¿Por qué hay niños pidiendo en la calle? ¿Por qué hay niños? Porque esto abarca no solamente la violencia, porque cuando usted lo lee, yo sé que está pensando en el abuso sexual, pero no piense en eso. Piense en esos niños que van a colegios y que los colegios no tienen aire acondicionado, o están las sillas rotas, o pasan los ratones por al frente de los niños, que no tienen comida, o que llega la comida y la comida está en mal estado, o esos niños que van pasando en la calle y los narcos se están agarrando a balazos, ¿cierto? O esos niños que los hipersexualizamos a través de la publicidad que les entregamos en los medios de comunicación, o a esos niños que no cuidamos. Cuando se nos pierde un niño, ¿vieron la noticia que pasó en Argentina? Cuando se perdió un niño en un paseo, así como el paseo más, y todos los argentinos empezaron a buscarlo unos con otros, a comunicarse, hasta que el niño se encontró con la mamá. Eso es lo que tiene que hacer la sociedad, proteger a los niños, a las mujeres. O sea, si usted ve un gallo pegándole a una mujer, o gritando, o alzándole la voz, tiene que meterse. Si usted ve a alguien que le está pegando a un niño que lo está matando, usted tiene que meterse. Cuando la sociedad empecemos a hacer eso, va a cambiar. Pero aquí tenemos un punto de partida, si hay que decirlo. Yo no estoy de acuerdo en que el Estado haga todo y me pueda quitar a mi hijo. No. Amo la libertad, pero también entiendo de que tiene que haber
o sea, que para algo está el Estado, pues si no, ¿para qué? ¿Para qué lo creamos? Y aquí tenemos que analizarlo a propósito de los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral. Este artículo en sí, que yo lo he visto que lo han demonizado, no es así. Yo se lo acabo de explicar el por qué. Este artículo puede ser peligroso a propósito de ¿cómo se llama? La educación sexual integral, que es el que viene ahora. Pero también hay que hacer interpretaciones de buena fe, pues cabrón. ¿Ah? Por favor. Ya, compatriota. Pucha, sorry, se me hizo que muy interesante el tema, pero se me hizo tarde y tengo que ir a jugar a la pelota. Disculpen. Tengo que ir a botar la tensión, el cortisol de la semana antes de tirar a uno de los abogados que trabajan aquí por la ventana. Así que llegamos hasta el artículo 26, hasta el artículo que habla sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y cómo hoy día hay un cambio de la Constitución actual que los considera objeto de protección del derecho y este nuevo diseño los considera sujetos de derecho. La Constitución anterior es una Constitución autárquica y con una mirada nacionalista y la Constitución actual es globalista. ¿Listo? Y ahora, el próximo capítulo, vamos a ir desde el 27 y calculo que vamos a llegar hasta el derecho a la ciudad, claro, el derecho a la ciudad en una ciudad del bien común y el derecho a la vivienda digna, hasta el 52. Voy a tratar de llegar, pero tenemos que avanzar súper rápido y llegar hasta el 116, porque estos son los derechos fundamentales, no derechos sociales, no es lo mismo. Así que, chiquillos, acuérdense de la forma, compatriotas, perdón. Acuérdense de la forma en la cual estamos haciendo este análisis. Constitución actual, constitución vigente, tratados internacionales, hablando de lo humano y lo divino, pero sentido común, respeto, cariño. Eso estamos haciendo y eso es lo que yo les pido que ustedes hagan en sus conversaciones de sobremesa. No es necesario, mire, para convencer a alguien no es necesario alzar la voz, mejore su argumento, conversen, se aprende mucho de la mirada del otro. Todas las monedas tienen dos caras y como decía mi abuelita, el único que conoce el fondo de la olla es el cucharón que lo revuelve. Así que por eso, escuche, aprenda, comente, opine, siempre con respeto, siempre con cariño. Aquí nadie es mejor que nadie, nadie sobra, para nada. Y hagamos este análisis es humano, es correcto y mejora la libertad. Nos vemos en el próximo capítulo, los quiero muchísimo. Un abrazo, un beso gigante, un abrazo de oso panda, sin COVID, gracias a Dios.